Sí, ya estás, ya está, ya está. Hola, buenas noches con todos y con todas. Primero que nada, quiero disculparme porque hemos tenido un breve retraso por un problema técnico que ya lo hemos superado. Segundo, quiero presentarme. Soy Oscar Gonzalo Barrientos Jiménez y bueno, soy el director de Latin Juris Bolivia y también soy el director de por Bolivia de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa. Quiero expresarles mi felicidad porque estamos ya transmitiendo y iniciando el primer ciclo de webinars donde vamos a comentar y analizar y compartir, por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero, obviamente, a los casos contenciosos en los que Bolivia ha sido sancionada, ¿no? En ese contexto, pues, les invito a que podamos analizar un caso realmente muy emblemático, especialmente para la protección futura de nuestros niños y niñas. Me refiero al caso Brisa de Angulo versus Bolivia, ¿no? Un caso realmente que tiene que llamarnos a la reflexión y por sobre todo tiene que llamarnos a que nosotros podamos intentar compartirlo, conocerlo, difundirlo, porque es un caso realmente bastante icónico, como van a ver más adelante. Quiero darles la bienvenida aquí desde La Paz, Bolivia, y les agradezco nuevamente a las personas que están llegando, que se están uniendo a esta transmisión. Vamos a mandarles su certificado. Entiendo que se han inscrito en el formulario. Y si no, también por acá, por los comentarios de Facebook, también nos pueden hacer llegar sus datos para que les podamos hacer llegar sus certificados, ni bien acabe este webinar. Sin más, yo voy a un poquito permítanme compartir eh, pantalla, pero para eso para mostrarles la presentación. La presentación también vamos a colgarla con el link, un link donde van a poder descargarla, esta en PDF, esta presentación que voy a utilizar, y espero que, bueno, la narración y el análisis del caso sea de su agrado. De todas maneras, también vamos a recibir cualquier consulta que tengan van a estar apoyándonos para que las podamos responder o podamos retroalimentar o cualquier comentario que tengan, pues con todo gusto. Y bueno, nuevamente bienvenidos a Latin Juris Bolivia, a nuestra página, y vamos a iniciar con el análisis del caso. Voy a compartir con ustedes esta presentación para que se vea mucho mejor. Y bueno, entiendo que ahora sí se ve bien, para que eh, pueda comentarlo con ustedes. Aquí está, caso Brisa de Angulo versus Bolivia. Pueden también tener acceso a nuestra página web, que en la que hemos trabajado con tanto tiempo, casi como 5 meses, precisamente para que los estudiantes de Derecho se beneficien y puedan encontrar material valioso, creo yo, libros, artículos, etcétera. Incluso están estos casos comentados ya, resumidos, donde ustedes ya los pueden compartir. Igual, cuando termine la transmisión, les voy a compartir para que pueda hacerse se puede decir, difusión masiva de el caso, ¿ya? Entonces, sin más, también tienen ahí las redes, está el canal de YouTube, donde se va a subir también este video, y que se les invita, ni bien le den clic en el PDF que está en la presentación van a poder entrarse a todos los enlaces, ¿no? Agradezco también, entiendo que están varios de mis estudiantes y les agradezco su paciencia y su tiempo. Pero bueno, ahora sí arranquemos con el caso Brisa de Angulo versus Bolivia. Primero que nada, el caso tiene un contexto donde una adolescente, o sea, Brisa de Angulo es una adolescente de 16 años que vivía bastante tranquila hasta que su primo, en ese entonces de 26 años, Eduardo Gutiérrez de Angulo, llega a vivir a su casa. Evidentemente, se muda a su casa, él estaba estudiando veterinaria, y bueno, la familia lo acoge pues como un hermano mayor, pero lamentablemente aprovechando la confianza de la familia, que además lo acogió como un hijo, ya les decía, lo que va a pasar es que va a proceder a abusar sexualmente de Brisa en reiteradas oportunidades, y eso es lo que finalmente llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
por todo el contexto y el escenario de violencia que se genera, no solo de la violencia sexual, no solo de la violencia psicológica, sino también de la violencia institucional que el Estado boliviano en ese entonces, estamos hablando de un caso de hace 20 años, ejerció precisamente con un maltrato hacia Brisa, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir analizando, pero es un poco el contexto del caso y además que esta persona la amenazaba, la torturaba, eh, por lo menos psicológicamente la amenazaba también con que si comentaba o contaba algo a, a sus papás, pues iba a tomar represalias con sus hermanitos. Entonces, un poco es el contexto del caso. Tuvo que pasar un buen tiempo hasta que realmente Brisa estaba bastante delicada y se dan cuenta sus papás cuando precisamente producto de tanta agresión, ella intenta suicidarse no una vez, sino 2 veces. Además que ya padecía hasta bulimia y tenía serios problemas, tanto psicológicos, físicos y además también psíquicos, ¿no? Entonces, cuando ya se dan cuenta del escenario que estaba viviendo Brisa, pues se procede a hacer la denuncia ante la justicia. ¿Y qué va a pasar en la justicia? Pues bueno, bien ustedes les voy a contar cronológicamente, según la presentación, cómo se desarrolla un poco este proceso penal en sede nacional. Lo que va a pasar es que se va a dar la detención de este sujeto el 7 de agosto del año 2022, donde admite plenamente los hechos, además dice que no utilizó fuerza, ni además él asevera que las relaciones fueron consentidas. Imagínense ustedes, no obstante, con una diferencia de edad tan grande, de 10 años, estamos hablando de una niña de 16 años y un tipo de 26 años, ¿no? Después de ello, se hace una valoración psicológica de Brisa y en esa valoración se establece que ha habido manipulación psicológica basada en persecuciones emocionales y además ansiedad y angustia a consecuencia del abuso sexual. Pasado ello también ya se inicia el proceso del juicio, evidentemente un 5 de noviembre del año 2002, no era 2022, dije antes de 2022, les pido disculpas, era 7 de agosto de 2002 que lo detienen a este señor. El 5 de noviembre de 2002, el Ministerio Público presenta la acusación formal contra este individuo por el delito de violación. No obstante de ello, después de una serie de, se podría decir, artilugios y artimañas de los abogados defensores, proceden a una liberación confianza, ¿no? Evidentemente es una especie de, se le aplica medidas sustitutivas y él se puede defender en libertad pagando una fianza. ¿Qué va a pasar después, distinguidos colegas y estudiantes? Pues va a pasar que ya se instala el juicio oral. El juicio oral se da el 17 de marzo del año 2003. Es un juicio bastante complicado. Hay un total de 8 audiencias en el juicio, con una duración de entre 1 hora y 45 minutos a 7 horas con 25 minutos por audiencia. Además, increíblemente no se permite la incorporación del certificado médico forense, que era una prueba fundamental, pero bueno, por estereotipos y también por algunas normativas que exigen mucho ritualismo y formalismo en ese entonces, pues evidentemente se descarta la principal prueba, que se podría decir que era el certificado médico forense. Entonces, este individuo es acusado de estupro agravado y se le da una sanción de 7 años. No obstante de ello, miren ustedes, y esto es muy mal en Bolivia, la sentencia es anulada y bueno, la declaración de la víctima, ¿por qué? Porque la víctima había declarado sin presencia, sin que esté presente el imputado. O sea, imagínense ustedes esto, y eso evidentemente causa un vicio de fondo y que se tiene que hacer un nuevo juicio. Por eso se habla del segundo juicio oral. El segundo juicio oral inicia en 15 de septiembre del año 2005. La exclusión probatoria del certificado médico forense se vuelve a reafirmar y con los mismos argumentos, y bueno, también se determina por unanimidad la absolución de este individuo. Porque argumentando que no se ha logrado demostrar que haya habido violencia, que no se ha logrado demostrar que haya habido violación, porque tampoco habían admitido el certificado médico forense. Además, que concordaba con su declaración de este señor que decía que no hubo violencia ni intimidación, ni una serie de cuestiones que finalmente, por estereotipos de los jueces, lo dejan, básicamente lo dejan en libertad, ¿no? Se anula, sin embargo, esa sentencia absolutoria producto de las apelaciones, etcétera,
Y se da, imagínense ustedes, el tercer juicio oral. El tercer juicio oral se da el 20 de agosto del mismo año y se lleva a cabo, evidentemente, se lleva a cabo un nuevo examen médico forense. Pueden creer ustedes, ¿no? Un nuevo examen médico forense de un delito que se había acontecido hace muchísimos años atrás, ¿no? Pero bueno, se lleva a cabo este nuevo examen. Eso implica, obviamente, una revictimización, como van a ver ustedes más adelante. Y no contento con esto, este señor desaparece y es declarado recién rebelde un 6 de noviembre del año 2008, donde, producto de que no se presenta a dos audiencias, pues ya se les pide el mandamiento de aprehensión. No obstante, de ya fuera demasiado tarde, este señor fuga, actualmente se encuentra en Colombia, y bueno, se tienen reportes que está trabajando, imagínense ustedes, en una iglesia, y bueno, además que estaría incluso a cargo del cuidado de algunos niños. O sea, eso a mí me asusta demasiado, pero esas son las informaciones que se tienen. Y bueno, se hacen las gestiones, el Estado boliviano, producto de la presión de la sentencia, producto de la presión evidentemente, de que ya se iba a incurrir en responsabilidad internacional, recién empieza a intentar moverse, recién empieza a intentar extraditarlo y bueno, lamentablemente el hermano país de Colombia, a través de sus autoridades judiciales, establece que este delito había prescrito y por lo tanto no quieren devolverlo, no quieren extraditarlo a este señor. Bueno, es un poco el contexto de lo que había pasado. Eh, pero antes, yo quiero que veamos un testimonio real de Brisa, porque finalmente esto es público. Brisa es una mujer muy valiente que dio la cara hasta el final. Y es importante que vean el video porque es el testimonio directo de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ella va a explicar cómo ha sido revictimizada, cómo ha sido maltratada por, evidentemente, los operadores de justicia. Estoy hablando de médicos, estoy hablando de fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo que veamos este testimonio de ella. Y sobre eso vamos a comentar, porque sobre precisamente todo lo que viene diciendo ella y todo lo que se ha comprobado en el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya la Corte evidentemente empieza a decir cuáles han sido las acciones y omisiones del Estado boliviano para que sea declarado responsable internacionalmente por la violación de varios derechos, ¿no? Entonces les dejo con este video para que lo analicemos juntos, no es muy largo, y les dejo con el audio. La fiscala, perdón, cuando yo fui a verla, no dejó que mi mamá entrara, me llevó a mí sola a un cuarto muy pequeño y me miró, estaba de pie, yo estaba sentada y me dijo, dígame qué le pasó. Yo estaba aterrorizada, temblaba y de alguna manera saqué el coraje para decirle y me dijo, no saquen nada, o sea, no omita ningún detalle. Entonces yo les dije todo, de principio a fin. Apenas terminé, me miró y me dijo, ahora vuelva a empezar. Y no dejen nada por fuera, de nuevo, de principio a fin. Y lo hice. Lloraba, pero terminé y me dijo, bueno, de nuevo. Y de nuevo se lo dije, empecé a hablar, entré en pánico, me dio un ataque de pánico, lloraba y ella me seguía insistiendo, dígame de nuevo, dígame de nuevo. Terminé. Otra vez me volvió a decir, y lo hizo una y otra vez. Una y otra vez. Y luego me dijo, esto se lo hago. Le pido que me lo cuente tantas veces porque voy a encontrar la mentira que me está contando. Y yo misma me voy a asegurar de que usted vaya a la cárcel por difamación. Yo estaba aterrorizada. Esta mujer enfrente de mí es la que puede llevar a la gente a la cárcel y me está amenazando a mí con meterme a la cárcel. ¿Qué pasa si me equivoco en lo que estoy contando? ¿Qué pasa si cambio algo de mi historia? Estaba tan asustada. Y luego me dijo, incluso si todo lo que me está diciendo es cierto, ¿cómo puede ser usted tan cruel? ¿Cómo puede ser tan insensible para pensar en mandar a alguien a la cárcel, a este hombre a la cárcel, o llevar esa destrucción de su familia y todo ese dolor para sus papás? Si usted se queda callada, puede ahorrarse todo eso. Después fui a donde el médico forense.
y fue una de las peores experiencias de mi vida. Entré y vi a muchos hombres, eran 5 creo, todos vestidos de blanco, y me miraron y me dijeron, quítese los pantalones. No hice nada, entonces le volvieron a decir, quítese los pantalones. Se me quedaban viendo, me miraban, y yo recién había sido violada, y ahora estoy ahí enfrente de todos estos hombres que me dicen, quítese los pantalones. Y después fui ante los jueces, que me llenaron de preguntas irrelevantes, casi no me dejaban de decir una frase, me interrumpían una y otra vez, me seguían interrumpiendo, y yo ni siquiera podía hacer una frase entera, una oración. Y les dije tantas veces, Eduardo Gutiérrez de Alculo me violó, yo le dije que no, yo lloraba, yo no lo quería, y luego me decía de que estamos hablando de estupro, sexo consensuado basado en mentiras. Está loco, no me está oyendo, no está oyendo mi voz, como lloro. Yo le decía que no lo quería. Y empezaron a interrogar al agresor. Una pregunta, pero ni una interrupción para él. Mientras yo lloraba, al dar mi testimonio, me decían, si sigue llorando, la vamos a sacar. La sacamos de la audiencia. O pues va a ser irrelevante su declaración. Bueno, como han podido ver del testimonio, yo me quedo sin palabras, ¿no? Evidentemente, realmente es un caso bastante complicado y el tratamiento que recibió Brisa por parte de una fiscal mujer, además, realmente deja mucho que desear y llama a todos a la reflexión. No cualquiera puede ser fiscal, no cualquiera puede ser juez, pero bueno, ¿qué dice la Corte Interamericana en base a todo lo que les he mostrado un poco? El proceso, la duración, los 3 juicios orales, eh, la, el maltrato institucional hacia, en ese entonces, una niña de 16 años. Pero bueno, la Corte establece que en la evaluación, lo cito textualmente en la presentación, de la presunta víctima intervinieron profesionales estudiantes de sexo masculino. Brisa pidió que los estudiantes no estuvieran en sala, pero su solicitud no fue atendida, incluso algunos de ellos, esto es increíble, emplearon la fuerza para obligarle a abrir sus piernas cuando realizaron la revisión médica. A pesar de que Brisa manifestó claramente que tenía dolor y estaba incómoda, lo cual fue ignorado por los presentes, en vista de ello, el tribunal, la Corte Interamericana, estima que hubo una serie de omisiones y falencias en la realización del primer examen médico forense, que resultan evidentemente incompatibles con los requerimientos de una debida diligencia estricta. Esto está citado en el párrafo 112 de la sentencia, 112 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren ustedes, increíble. ¿Qué más dice la Corte? La Corte Interamericana también habla de la debida diligencia en la protección de delitos contra niñas y niños, de delitos sexuales contra niñas y niños. En este contexto se aboca en lo que serían los exámenes médicos forenses realizados, ya les mostré uno de los párrafos, pero esto va a demostrarles un poco las acciones y omisiones del Estado que la refleja la Corte y por las cuales Bolivia ha sido declarada responsable internacionalmente precisamente por violar derechos de una niña y además por no protegerla. Entonces, primero, dice que no permitieron que Brisa estuviera acompañada de una persona de su confianza durante la revisión médica. Eso es vital y fundamental. No se olviden que estamos hablando de un delito de violación y el daño no solo es físico, sino fundamentalmente emocional, psicológico, psíquico. Entonces, siempre la persona, la víctima, tiene que estar acompañada de una persona de su confianza, ¿no? En ese contexto, la Corte observa que esto no aconteció y evidentemente es una muestra de lo que no se debe hacer como Estado. Segundo, no fue comprobado que las personas que estuvieron presentes en el examen pericial fueran profesionales especialmente capacitados en casos de violencia sexual.
Estamos hablando de profesionales que tienen que ser, pues evidentemente, ginecólogos, etcétera, pero en el caso concreto se entran a la revisión estudiantes de medicina, ¿no? Y todos hombres. Incluso cuando Brisa reclama que no quiere que la revisen, pues le obligan incluso a que ella se haga revisar, ¿no? Y emplean hasta la fuerza física y eso es lo que también observa la Corte y eso es algo que tampoco se tiene que hacer como Estado y por eso es importante este tipo de charlas, porque la Corte nos va a ir recomendando estándares interamericanos para que no se vuelva a repetir estas conductas. Tercera acción muy grave del Estado. No consta que se brindara a la niña ni a su madre información sobre en qué consistiría dicho examen, o sea, dicho examen de perítono, o cuál sería la práctica médica que se le estaba haciendo. No se le ha dado un consentimiento, una información de lo que se le estaba haciendo. Iban a recaudar pruebas, ¿qué iban a hacer? No se le ha explicado a Brisa. Y bueno, otra de las conductas realmente preocupantes que hizo el Estado, no se respetó, evidentemente, la voluntad de Brisa de que los estudiantes de medicina que ingresaron se retiraran a la sala de examen y evidentemente eso vulnera una serie de derechos, ¿no? Todavía tenemos más acciones relacionadas a la debida diligencia con los exámenes médicos forenses. Se empleó fuerza física para realizar el examen y eso también es muy grave, no se puede hacer eso jamás. No se respetó sus manifestaciones de incomodidad y dolor. La Corte también dice que no existe prueba alguna del consentimiento de Brisa para la realización de cada uno de los procedimientos de la revisión forense. Esto, evidentemente, en el marco de la autonomía de la personalidad, en el marco de la dignidad de las personas, incluso siempre tiene que haber una autorización, ¿no? De hecho, Bolivia ya ha sido sancionada también por esterilización forzada, precisamente por no lograr el consentimiento libre e informado mediante la aplicación de protocolos médicos adecuados, ¿no? Finalmente, la Corte dice que ni siquiera se realizó un acta del examen ginecológico, ¿no? Y eso es lo que también llama la atención porque, evidentemente, eso afecta la cadena de custodia de la prueba y afecta, evidentemente, el debido proceso y el desarrollo del proceso en adelante, ¿no? Entonces, son todos estos actos, todas estas acciones y omisiones, porque evidentemente yo estoy seguro que ha debido haber otro tipo de protocolos. No se olviden que estamos arrastrando estos problemas desde el caso MZ. El caso MZ es un caso que es muy parecido a Brisa y, bueno, lamentablemente no llega a la corte, pero es un caso también muy parecido donde el Estado omitía una serie de protocolos para la revisión de personas que han sufrido violencia sexual, ¿no? Entonces, estas acciones no tienen que hacerse, porque si no, evidentemente vas a incurrir en responsabilidad internacional. ¿Cuáles son los estándares interamericanos que yo rescato de la sentencia? Primero, invasión injustificada de la privacidad e intimidad, ¿no? Esto ya lo refería, esto no puede pasar, un examen ginecológico no puede haber múltiples personas, tiene que haber solo las personas necesarias. Es más, en la medida de los casos tiene que estar el doctor y, bueno, la enfermera o alguien más y el familiar de apoyo, ¿no? No puede haber más personas, no puede haber practicantes que estén entrando. Además, este tipo de pericias tiene que ser tomadas por una sola vez. Dice la Corte, la pericia tiene que ser única, no puede volverse a hacer después de muchísimos años, como pasó a Bricia, le volvieron a hacer un examen ginecológico, porque evidentemente eso no tenía ningún sentido, no tenía ninguna fuerza, no tenía ya ningún resultado en términos probatorios, ¿no? Y además que eso realmente es una invasión a la intimidad, a la privacidad de la persona. Tercer estándar dice la Corte que no se debe utilizar la fuerza, ¿no? Como ya les había dicho, ya que esto evidentemente constituye un acto de violencia institucional de índole sexual y no se le puede obligar a una paciente que está traumada y está pasando por un tema tan delicado de violación sexual, no se le puede obligar a hacer la pericia física, precisamente porque es un procedimiento bastante invasivo. ¿Cuáles estándares más dice la Corte? Aquí tenemos algunos estándares interamericanos. Los anteriores que les he nombrado generalmente son estándares recomendados y de aplicación obligatoria, por cierto, para personal de salud. Estos segundos estándares son recomendados para policías, Ministerio Público, por sobre todo, ¿no? Los que van a hacer la etapa preliminar de la investigación. Dice la Corte que las diligencias tienen que tener siempre en cuenta cuando se trata de casos de violación de niños, la edad, la madurez y por supuesto el grado de desarrollo de la víctima, ¿no? Para ver qué está pasando y tener cuidado
siempre al realizar las diligencias, ¿no? Hay que tener en cuenta esos elementos. También dice la Corte que se tiene que grabar la declaración, por lo menos la declaración donde la víctima cuenta lo que le ha pasado. Entonces, lo que ha pasado en este caso es que la víctima ha realizado varias declaraciones en diferentes contextos, en diferentes lugares, con diferentes autoridades, y eso se puede evitar simplemente grabando la primera grabación, la primera declaración, mejor dicho, y es suficiente. Eso dice la Corte Interamericana, recomienda que se grabe la primera declaración y no se obligue a la persona que es víctima de violencia a seguir declarando una y otra vez, porque va reviviendo los sitios traumáticos, y eso es evidentemente una revictimización. Otra de las cuestiones, otro de los estándares que dice la Corte es que tiene que ver siempre una persona de confianza. Eso ya lo había dicho antes, ¿no? En la entrevista, en las declaraciones, etcétera, en los exámenes más importantes del proceso y en el desarrollo de todo el proceso, tiene que haber siempre una persona de confianza para que la víctima no se sienta aislada, no se sienta sola, máxime si es menor de edad. ¿Qué más? Otros estándares interamericanos. Estos últimos ya para, bueno, se puede decir fiscales y jueces, ¿no? Y también abogados, ¿por qué no decirlo? Siempre hay que ser empáticos, sensibles. Además, deben estar debidamente capacitados para entrevistar a una niña víctima de violencia sexual. De lo contrario, el resultado es el que hemos visto en la declaración que han visto ustedes, ¿no? El resultado, evidentemente, siendo una fiscal mujer, es que siempre van a intentar echarle la culpa a la víctima, y eso no puede pasar. Tiene que haber una perspectiva de género, dice la segunda recomendación, tanto en fiscales como en jueces, para evitar un trato irrespetuoso. Además, no debe repetirse estereotipos de género, ¿no? Como que estabas tú vistiendo ese día, por ejemplo, o tal vez si Brisa tenía ya antes una pareja o no tenía. O sea, son cuestiones estereotipadas que lo único que hacen es intentar pretender que la víctima de violación tuvo la culpa de la violación, ¿no? Y eso es inaudito, más si estamos hablando de niños. Tampoco puede haber amenazas, como que pasó en la audiencia cuando precisamente Brice estaba llorando y el juez le dice que si no deja de llorar, las va a sacar a ella y a su familia, y no va a hacer valer su declaración testifical. Entonces, ese tipo de tratamiento no puede haber, porque tiene que haber una perspectiva de género en el manejo de todos estos casos, ¿no? Tiene que haber un protocolo de género, tiene que haber un conocimiento de qué es el principio del interés superior del niño, tiene que haber un conocimiento de los derechos humanos. No es nomás ir, meterse y juzgar a las personas, no es nomás investigar delitos sin saber estas cuestiones. Entonces, son recomendaciones de la Corte para los operadores de justicia, pero principalmente para jueces y fiscales. Y bueno, también recomienda en tema de la interacción. Tenemos que estar capacitados, dice, para interactuar con la víctima, teniendo una amplia comprensión de las consecuencias evidentemente traumáticas que resulten de la violación, especialmente para no generar situaciones de revictimización en el ámbito del procedimiento judicial, ¿no? Entonces, son todos esos estándares que la Corte ya va recomendando en el marco precisamente de un adecuado tratamiento y una adecuada investigación y un adecuado juzgamiento de delitos que tengan que ver con violación de niñas y niños. ¿Qué más? Bueno, hay algunos estándares interamericanos que también van a los operadores de justicia, ¿no? Especialmente los jueces. Los jueces no deben fundamentar sus sentencias bajo sesgados estereotipos de género, ¿no? Y eso es un poco lo que reclama la Corte al Estado Plurinacional de Bolivia. Porque en las sentencias donde finalmente se lo absuelve, se establece que no hubo elementos fundamentales para que nosotros consigamos que hubo una violación, ¿no? Como el empleo de la fuerza física, el tema de la resistencia a la violación, el consentimiento no vale para nada para ellos. O sea, no importa si es consentido o no es consentido. Si no hay evidencia de violencia, ya sea, especialmente física, etcétera, de acceso carnal, pues evidentemente no se tiene en cuenta el consentimiento, ¿no? Y bueno, tampoco puede ser tan sesgado y tener estereotipos de género como es que se fundaron esas resoluciones en sede nacional. Nuevamente se insiste la Corte en la capacitación. La capacitación tiene que ser importante porque los casos de violencia sexual cometidos contra una niña, especialmente en el hogar, pues evidentemente se demuestra que la persona que tiene 26 años y la otra persona que tiene apenas 16, esta persona tiene ventaja, tiene poder sobre esta otra persona, la puede manipular, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha pasado, y tampoco ha sido un elemento que han tenido en cuenta en ese entonces ni fiscales ni jueces. Y bueno, el trato especial
tiene relación con la prohibición de discriminar, con la prohibición de tratar mal a las víctimas, ¿no? Y menos amenazarles, menos decirles que si no deja de llorar no se le va a tomar la declaración o cosas por el estilo, ¿no? El trato especial tiene que estar ahí porque no se puede permitir el maltrato, menos las autoridades judiciales, ¿no? Que están para proteger, no para maltratar, ¿no? Bueno, estos son un poco los estándares que he podido rescatar de la Corte. ¿Y qué más podríamos decir? Yo creo que la principal violación de derechos humanos ha sido la reiteración de justicia. ¿Por qué? Porque no se ha realizado ninguna gestión relevante, estoy hablando de la justicia penal, entre el 2008 y el 2014. Son muchos años que ha estado además postergándose, además que han tenido que anular los juicios, volver a hacer otro juicio, volver a anular un juicio, temas que ni siquiera estaban en un procedimiento, se podría decir, para garantizar una duración mínima de un proceso penal, de un proceso de investigación, ¿no? Entonces, lamentablemente el Estado recién se mueve en los últimos años, cuando ya está a punto de ser sancionado por la Corte, el año 2019, y recién empieza a emitir el mandamiento de aprehensión, recién coordina con las embajadas, recién llega hasta Colombia y pide la extradición, o sea, ya bastante tarde, ¿no? Ya cuando ha pasado, miren ustedes, 20 años desde que inició todo el problema hasta que terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son 20 años de impunidad de un caso que además no era complejo. Teníamos las pruebas periciales, teníamos la aceptación incluso del autor del hecho, solamente que él decía que no ha habido violencias, o sea, no ha habido... que ha habido consentimiento. Y bueno, había además los periodos de inacción prolongados por parte del Estado, como ya les decía, cuando todo el bloque de constitucionalidad, no solo la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos hablando de la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Belén do Pará, etcétera, exigen que en caso de violación de niños o niñas, la celeridad debe ser priorizada por el Estado. Y en este caso, evidentemente, eso es lo que termina de desmontar cualquier posible defensa del Estado para poder evitar su responsabilidad, ¿no? Había un descuido, una negligencia, y evidentemente no se ha investigado con la debida diligencia, no se ha hecho un buen trato y ha excedido, por supuesto, el plazo razonable, el plazo mínimamente razonable para que el proceso penal dure tanto, para que haya 3 juicios. O sea, eso, imagínense ustedes, eso es realmente inaudito, ¿no? Entonces, como se ha extendido tanto el plazo razonable, pues evidentemente también la Corte establece que el Estado ha violado el derecho de acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, se puede decir que la Corte eh, insiste en que se regule y se norme la ausencia del consentimiento en este tipo de delitos, porque en el Código Penal no está regulado, ni siquiera con las reformas, como van a ver más adelante, porque están enfocados siempre en que haya una condición de violencia, ¿no? En tema de delitos sexuales. Pero bueno, contra los niños y niñas. Entonces, ¿qué dice que debe regularse la Corte para tener en cuenta la ausencia del consentimiento? Dice que tiene que tenerse siempre en cuenta la fuerza, el uso de la fuerza o la amenaza de usar la fuerza contra la niña o el niño. Debe tenerse en cuenta siempre la intención o el temor a la violencia o a las consecuencias que ésta puede generar, ¿no? También debe tenerse en cuenta la intimidación que puede ejercer la persona adulta, precisamente manipulando, se podría decir, violentando psicológicamente, etcétera, a los menores, ¿no? Intimidándolos, amenazándoles con que van a hacer daño a sus familiares, etcétera. Y también tiene que analizarse la opresión psicológica, ¿no? Porque ya Brisa presentaba serios problemas y la familia se da cuenta y por eso es que se llegan a enterar. No es que Brisa logra desde un principio intentar denunciar todo lo que estaba pasando. Otros elementos son el abuso de poder, evidentemente, porque no solamente que una persona mayor puede emplear amenazas, intimidación, sino que también tiene mucha más fuerza física, ¿no? Y puede, pues, precisamente hacer un abuso de poder o una amenaza de abuso de poder incluso, ¿no? Y también la Corte habla de la incapacidad de entender la violencia sexual por parte de los niños. Por eso hay que tener en cuenta siempre la edad, las circunstancias, y todo esto tiene que ser regulado para que nunca más vuelva a pasar algo como lo que hemos visto, ¿no? Es decir, se libera a una persona con un juzgamiento estereotipado y sin tener en cuenta la ausencia del consentimiento, que creo que es
básicamente concuerdo con la Corte, el elemento fundamental para ver si hay o no hay delito, ¿no? O sea, si hay consentimiento o no hay consentimiento. Y obviamente, si estamos hablando de niños que están en proceso de formación, que aún no ni siquiera entienden lo que les está pasando, lo que les está pudiendo ocurrir, pues evidentemente ellos están en una gran vulnerabilidad, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar corregir. ¿Qué más? Esto también es una cita textual de la Corte, ¿no? Estoy hablando del párrafo 151, y ya la Corte le dice al Estado que tiene que legislar. La legislación penal de Bolivia, dice, no establecía y sigue sin hacerlo, dice, en la actualidad, el consentimiento como elemento central del delito de violación y exige la demostración de violencia o intimidación para su configuración, ¿no? Es lo que les decía, siempre exige violencia o una intimidación muy marcada, pero no se olvidó del consentimiento, es decir, no está regulado esto y ya dio los elementos para regular el consentimiento que ya les explicaba, ¿no? ¿Qué más dice la Corte? En el párrafo 155 dice, y hace un análisis, por ejemplo, dice el delito de estupro crea una jerarquía entre delitos sexuales que invisibiliza y disminuye la gravedad de la violencia sexual cometida contra niñas, niños y adolescentes. Y no toma en cuenta, dice, la importancia de la figura del consentimiento. Además, restringe solo a casos de seducción o engaño. Los supuestos en que se encontraba afectada la capacidad de consentimiento de la víctima no han sido tomados en cuenta, y es por eso que incluso más adelante, como van a ver ustedes, plantea que el Estado derogue este delito, porque lo que hace es apañar conductas, se puede decir, establecer jerarquías relacionadas precisamente a estereotipos para que se invisibilice las violaciones a los niños y niñas por sus propios familiares incluso, ¿no? Entonces, ya recomienda, van a ver más adelante, que se elimine, que se derogue este delito. ¿Qué más? Bueno, se tiene que hablar de la obligación de investigar, evidentemente, las eventuales responsabilidades de los y las funcionarias, como esta fiscal, ¿no? Y como este juez, por ejemplo, o los estudiantes en ese entonces de medicina que invadieron la privacidad de la intimidad de Brisa, pues evidentemente han generado la responsabilidad del Estado. Y como dice la Constitución, pues tendría que activarse nomás una acción de repetición. Aquí la Corte lo que dice es que tiene que investigarse quiénes han sido responsables y quiénes han contribuido con su actuación a la comisión de actos de revictimización y eventuales irregularidades procesales en el prejuicio de Brisa, ¿no? Recomienda al Estado que se abra una investigación para que estas personas sean sancionadas. Después se establece que el Estado debe mantener abierto el proceso penal contra esta persona que fugó a Colombia y debe continuar impulsando esa investigación para que en algún momento pueda ser extraditada. La Corte no se mete a referir algo sobre la prescripción, pero bueno, lo cierto es que de alguna manera el Estado tiene la obligación de seguir haciendo las gestiones necesarias, aunque ya informó que Colombia no lo quiere devolver. Pero bueno, hay que ver qué mecanismos más se pueden activar porque no puede quedar tampoco en la impunidad este tipo de hechos. Y bueno, como garantías de no repetición, la Corte establece varias adecuaciones normativas, ¿no? Es una sentencia muy interesante porque establece una gran cantidad de reparaciones y una gran cantidad de adecuaciones normativas, políticas públicas, desde educativas, etcétera, etcétera. Van a ver ustedes, y si han leído la sentencia, pues evidentemente yo diría que es una de las mejores sentencias en lo que es reparaciones, muy relacionadas a garantías de no repetición, ¿no? Entonces, en cuanto a las adecuaciones normativas, dice que evidentemente la ausencia del consentimiento tiene que ser un elemento central para tipificar y constituir el delito de violación sexual, ¿no? Ya no puede ser que no se la tome en cuenta porque evidentemente si no se la toma en cuenta pasa lo que estamos reclamando precisamente en este caso. También dice que tiene que haber una adecuación normativa, eliminar el tipo penal de estupro de su ordenamiento jurídico. Dice, progresivamente tiene que hacerlo porque es un delito que fomenta y además atenúa las penas en tema de violaciones de niñas y niños, ¿no? Y esto también es importante saberlo y difundirlo porque son tareas del Estado que tiene además plazos, dice en un plazo razonable, que tiene que cumplir y tiene que empezar a trabajar. Una última adecuación normativa es que tiene que tipificar el Estado boliviano la violación incestuosa. Además, tiene que darle un nomen juris propio, ¿no? Es decir, que tiene que ser un delito propio de este tipo de conducta
típicamente antijurídica, ¿no? Que antes estaba mezclado y estaba confundido precisamente más o menos con el estupro. Entonces, eso es lo que va a pasar en las adecuaciones normativas como garantías de no repetición y que el Estado boliviano tiene la obligación de cumplir precisamente para evitar que por a la aplicación de estos artículos, pues se genere una cierta impunidad y se genere un juzgamiento estereotipado y con una serie de prejuicios y sesgos que evidentemente van contra las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué más les puedo comentar? También dice que tiene que hacer 3 nuevos protocolos. Miren ustedes que el Estado se defiende y dice que ha estado trabajando en protocolos de atención, de violencia. Sí, puede ser muy cierto. Lo cierto es que lo presenta muy tarde y la Corte no lo quiere tomar en cuenta, porque evidentemente hay una etapa probatoria con plazos. Pero lo que es cierto también es que estos protocolos que han venido diseñando, no tenemos los principales, ¿no? En el caso de niños y niñas, y eso es lo que la Corte le reclama al Estado. Por ejemplo, el protocolo sobre abordaje integral y valoración médico-legal para casos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual. Le dice que haga un protocolo específico para eso, precisamente para evitar lo que nos ha indignado escuchar del mismo testimonio y de la lectura precisamente de toda la sentencia, ¿no? No puede ser que se entren una gran cantidad de estudiantes a revisar la violación de una niña, porque la niña además está expuesta, está desnuda, necesitan hacer la revisión, y por eso es que tiene que haber un protocolo para que no vuelva a pasar esto y los médicos, los estudiantes incluso sepan que no tienen que hacer estas cosas y más bien sepan qué es lo que tienen que hacer. También exige que el Estado haga un protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, ¿no? Ya hablamos de una atención integral precisamente con una perspectiva de género adecuada, con un tratamiento además humano y adecuado, sin revictimización, sin amenazas, como es lo que hemos visto, y es por eso es que le pide un protocolo específico para esto. También le pide al Estado un protocolo de investigación y actuación durante el proceso penal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual también, ¿no? Ya directamente en el proceso penal, ¿no? Esto es evidentemente para los operadores de justicia y como pueden ver ustedes acá, está desde los médicos, los operadores de justicia, los fiscales, etcétera, que deberían tener ya, debería empezar a trabajarse en protocolos específicos para evitar precisamente que esto pueda volver a suceder. Bueno, yo estoy seguro que sí sucede mucho, pero que no sea tan recurrente por lo menos, ¿no? ¿Qué más? También establece la sentencia que tiene que haber programas de capacitación y sensibilización y se engloba precisamente en los operadores de justicia. Estoy hablando de policías, de representantes del Ministerio Público, de jueces, y bueno, en todo caso forenses, etcétera, etcétera, que tienen que ser capacitados y tienen que hacerles conocer esta sentencia y precisamente lo que determina. Y además también tienen que hacerse los protocolos correspondientes para que ellos también sepan cómo van a actuar en este tipo de circunstancias. Estos también se habla de programas de capacitación en la sentencia para el personal de salud, ¿no? Como ya les había dicho, en base a esos protocolos, y también exige que se les haga conocer esta sentencia. También se habla de que haya un programa de capacitación que involucra a los medios de comunicación, ¿no? Y aquí es importante hacer la reflexión, tanto a los públicos como privados. Los medios de comunicación son una gran herramienta para acceder a la información, pero no podemos estar viviendo todo el día de fútbol y farándula, ¿no? Discúlpenme. Yo siempre lo digo, está bien, es lucrativo y todo lo que quieran, pero los medios de comunicación también tienen que dar su aporte para que se difunda este tipo de sentencias, para que se difunda este tipo de casos y también para ayudarnos a que los niños entiendan si están en peligro, por lo menos lo puedan entender, o dónde tienen que acudir cuando están sufriendo violencia sexual, ¿no? Entonces hay que ver realmente si los niños saben o no saben. Si no saben, pues evidentemente va a pasar y mucho este tipo de casos. Y ahí los medios de comunicación son importantísimos y por eso la Corte dice que tiene que haber programas de capacitación y sensibilización en los medios de comunicación. Estoy hablando evidentemente de los periodistas, estoy hablando de los conductores de programas, etcétera, que tienen que ser sensibilizados con ese tipo de temáticas. ¿Qué más dice la sentencia? Bueno, establece medidas educativas también a favor de los niños, ¿no? El Estado dice en un plazo de 2 años, a partir de la notificación de la presente sentencia, tiene la obligación de incorporar en los materiales de enseñanza obligatoria información adecuada, oportuna y acorde a nivel de madurez de las niñas, niños y adolescentes.
orientadas a dotarles de herramientas, dice la Corte, que les permita pues prevenir, identificar y denunciar hechos constitutivos y riesgos de violencia sexual. Además, dichos materiales deben incluir información sobre la importancia del consentimiento a las relaciones sexuales y sobre el incesto también, ¿no? Parecería que son temas tabús, pero tenemos la obligación de incluir este tipo de medidas. Ya lo dijo la Corte, además que todo lo que dice la Corte está basado en la CEDAW, está basado en la Convención Belén do Pará, está basado en los expertos del MESEBI, entonces no es cualquier recomendación, son recomendaciones que sí van a tener impacto, ¿no? Entonces las medidas educativas tienen que implementarse, ahí está el Estado y ahí está pues el Ministerio de Educación, ¿no? No solo es hacer cuestiones, realmente yo no quiero referirme a eso, pero bueno, más adelante tal vez lo haga, pero por el momento no. Estas son las medidas educativas que el Estado tiene la obligación de implementar. Miren ustedes, y en 2 años, entonces ya hay que empezar a trabajar precisamente para evitar que en el futuro, por ese desconocimiento de sus derechos, los niños sean maltratados, sean violados y sean víctimas de delitos graves. ¿Qué más dice la Corte? Bueno, manda al Estado a construir un sistema nacional y centralizado de recopilación de datos de casos de violencia sexual en contra de personas menores de edad. Y es interesante esto porque además pide que esa información esté desagregada por edad, lugar de ocurrencia de los hechos, perfil del agresor, relación con la víctima, entre otras variables importantes, que permitan precisamente el análisis cuantitativo y cualitativo de hechos de violencia sexual contra personas menores de edad. Además, dice la Corte que se deberá especificar la cantidad de casos que fueron efectivamente judicializados, identificando el número de acusaciones, condenas y absoluciones. Creo que ambos son maravillosos. Ambas medidas son realmente geniales, porque en la primera te permite identificar indicadores importantes precisamente para generar políticas públicas, ¿no? Solo sabiendo realmente cómo es el perfil de un agresor, vamos a poder prevenir en un futuro un delito, ¿no? De este tipo, ¿no? Entonces, el análisis cualitativo y cuantitativo es fundamental para el desarrollo de políticas públicas. En ese momento no lo tenemos, no está centralizado, la información está fragmentada, y eso es lo que le observó la Corte también al Estado. El Estado, pues, eh, imagino, con todas las instituciones aliadas, además con el Ministerio de Justicia a la cabeza, tendrá que hacer esta base de datos y tendrá que construir precisamente indicadores precisamente para que tengamos una radiografía del problema y podamos intentar hacer mecanismos de prevención en un futuro. Además, el tema de especificar qué casos han sido judicializados, cuáles han logrado sentencia, cuáles han sido absueltos, creo que también es fundamental para garantizar un poco que esto no vuelva a pasar. O sea, no es que solo se ha violado el derecho de acceso a la justicia, sino que se ha generado una impunidad alarmante. Entonces, este tema tiene que analizarse y yo diría que en este tipo de casos se tienen que hacer auditorías constantes a los jueces para ver realmente cómo es que han emitido sus sentencias, cómo han hecho una absolución, cómo han hecho una imputación, etcétera, a los fiscales, a todos. Estamos hablando de niños, niñas, entonces debería hacerse un control que vaya de la par con este programa centralizado de recopilación de datos para que nos ayude a construir datos realmente de cuántos procesos terminan, cuántos logran sentencia, cuántos no lo hacen. Bueno, tal vez no le convenga al órgano judicial del todo, pero bueno, lo tiene que hacer, no hay otra manera, ¿no? Necesitamos tener una radiografía de qué casos han alcanzado justicia y qué casos no. Lo mismo pasa con feminicidios, lo mismo pasa con infanticidios. Tenemos datos, una gran cantidad de feminicidios, una gran cantidad de infanticidios, pero no sabemos si esos procesos han iniciado o no, si hay una cifra negra, no sabemos cuántos han llegado finalmente a una sentencia ejecutoriada, que creo que son muy pocos. De los 80 casos de feminicidios, por ejemplo, ¿cuántos llegan a sentencia? Apenas 5, 4. Pues bueno, eso es lo que nos ayudaría también a saber con ese tipo de medidas, nos ayudaría a entender cómo está funcionando el sistema judicial, especialmente en casos de violaciones de niños y niñas, ¿no? Y eso es importantísimo porque finalmente, los vuelvo a decir, los jueces son los principales garantes y ellos también tienen que tener conocimiento de esos datos precisamente para evitar que haya un mayor crecimiento de este tipo de delitos. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, yo voy a ir cerrando con algunas conclusiones. Y bueno, creo que es fundamental el rol del Estado en todo lo que hemos hablado, en todo lo que la Corte ha esgrimido en su sentencia. El Estado
creo que además por mandato constitucional es el responsable de garantizar la protección de todos, pero fundamentalmente a los grupos vulnerables. Los niños son grupos vulnerables. Entonces, con absoluto respeto además, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, ¿no? Tienen que trabajar en conjunto con el Ministerio Público, etcétera, etcétera, con todos los involucrados, con el mismo órgano judicial, ¿no? Para intentar cumplir con los mecanismos de reparación de la sentencia. Es un gran desafío, los plazos no son muy amplios, pero tenemos que dar un cambio. No podemos seguir como estamos, y lo digo de una manera muy constructiva, no todo vas a hacer política. ¿Ya hasta cuándo vamos a aguantar eso, no? Necesitamos políticas públicas, no necesitamos politiquería. No necesitamos que se peleen por pugnas de poder, por estar en el poder toda la vida. Y si lo hacen, por lo menos dediquen un poquito de su tiempo a esos temas, ¿no? Hablo en general, el nivel central del Estado. Es una crítica muy constructiva. Y bueno, difundan la sentencia. Vieron ustedes que el Estado no quiso difundir la sentencia. Cuando la Corte le pidió que se difunda en medios de comunicación, en páginas web, no quiso, ¿no? Y dijo, no tenemos por qué difundir. Esa actitud soberbia no nos va a llevar a nada. Y una última reflexión, en el caso del Estado, yo creo que la Procuraduría, lo digo también con mucho respeto y consideración, tiene que tener funcionarios que sean expertos también en derechos humanos, porque así ayudas un poco al asesoramiento de la defensa del caso. Porque si no son expertos en derechos humanos, discúlpenme, vas a ocasionar una, no sé, ya sería la octava revictimización, porque en los alegatos de defensa del Estado se ha seguido culpando a la víctima. Ustedes lo pueden leer en la sentencia, eso no puede pasar. La Procuraduría tiene que tener un mínimo de equilibrio de acuerdo a lo que está litigando. Y eso se logra evidentemente con gente que conoce derechos humanos, que conoce derecho constitucional, ¿no? Bueno, es una crítica constructiva. En el tema de la familia, yo creo que también hay que tener cuidado. No dejemos a nuestros hijos al cuidado de cualquier persona. No confiemos ciegamente en cualquier persona, menos si no vive con nosotros, menos si ha llegado de no sé dónde. Es nuestra obligación proteger a nuestros niños. Y tengamos conciencia porque la mayoría de las violaciones suceden precisamente en el mismo entorno familiar. Entonces hay que tener cuidado de todo esto y hay que proteger a nuestros niños, ¿no? El tema de la justicia es un tema muy amplio, como la tercera conclusión se podría decir. En todo nos están sancionando internacionalmente por culpa de la mala administración de justicia. En todo. Desde Ibsen Cádenas y Desempeña, Ticón, Estrada, Trujillo, Orosa, caso IB, Pacheco Tineo, y bueno, podemos hablar incluso de este último caso, Brisa de Angulo. En todos tiene algo que ver la justicia. Y es porque ha hecho muy mal las cosas. Porque los casos que llegan a la corte son casos de groseras violaciones de los derechos humanos. Y en todos está inmerso la administración de justicia. Entonces, la reforma de la justicia tiene que darse en algún momento. Tiene que darse. Es un tema muy amplio. Pero lo que sí quiero llamar a la reflexión, la conclusión, es que en todo está metida la justicia. Y no sé si finalmente hay responsables, no sé si finalmente, por ejemplo, a esta fiscal que le trató tan mal a Brisa, la van a sancionar. No lo sé. Tal vez ni es fiscal ya, ¿no? No sé. Pero la verdad es que la justicia merece replantearse, merece pensarse. Y ahí también están los estudiantes de Derecho, por si acaso, ¿no? Los estudiantes de Derecho tienen que querer una mejor justicia. Si no tenemos eso, pues evidentemente no vamos a poder. Ellos son los futuros jueces y fiscales, y siempre les digo en clases, ¿no? Entonces, tenemos que intentar mejorar su formación con muchas actividades para que ellos sepan identificar que no solo es aprender dolo, culpa, antijuricidad, tipicidad de memoria, sino que tienen que aprender que hay, por ejemplo, justicia restaurativa, que hay medidas de reparación, que hay debida diligencia, que hay perspectiva de género. O sea, no es nomás juzgar, no es nomás investigar. Lo mismo tiene que pasar en la Policía Nacional, etcétera, en el Ministerio Público. Pero bueno, son reflexiones que yo les dejo como conclusiones. Los medios de comunicación, ya les he dicho, tienen que integrarse a este tema de la lucha contra la violencia contra los niños. Y en todo sentido también, ¿no? Pero bueno, es una tarea complicada, pero lo tienen que intentar hacer, o tenemos que exigir nosotros que lo hagan.
No nos idioticemos tanto con redes, con cosas banales, démosles también importancia, sentémonos un poco a leer, a dialogar, a ver qué está pasando con otras cuestiones que son muy importantes, con el tema de los niños, los feminicidios, los infanticidios. O sea, los medios de comunicación tienen que ser los primeros en mostrarnos cosas que nos afectan como sociedad, ¿no? No solamente de programas enlatados. Y eso también es una reflexión. Y por eso la Corte hace hincapié en que el Estado, los medios de comunicación hagan algo y les manda también unas tareas. El tema de la perspectiva de género igual es fundamental, es importante. Tener una comprensión de la desigualdad, del machismo, del patriarcado, de los estereotipos de género, como que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas y los hombres sí, por Dios. Esas cosas tienen que acabarse en algún momento. Pero no vamos a poder lograrlo si no trabajamos, evidentemente, en la formación de nuestros abogados, en la formación de nuestros jueces, en la formación de nuestros fiscales, ¿no? Y de nuestros policías también, hay que decirlo, ¿no? Y bueno, finalmente los indicadores. Creo que los indicadores son fundamentales para tener certeza de dónde estamos. Si no tenemos indicadores confiables, o sea, podemos tener indicadores, pero no están completos. Pueden decirnos, Bolivia cierra este año 2023 por decirles con 100 feminicidios. Pero completen los indicadores, pues díganos de esos 100 cuáles han sido sancionados, cuáles no. Si no sabemos, entonces cada vez es lo mismo. Parecería que no son sancionados una gran cantidad y por eso sigue habiendo tanto feminicidio. Lo mismo pasa con los infanticidios, lo mismo pasa con la desaparición de personas, etcétera. Entonces, construyamos indicadores para que nos ayuden a generar políticas públicas. Es lo mejor que podríamos hacer y la Corte nos ha dado ya la receta en esta sentencia de cómo poder hacer aquello, ¿no? Pues bueno, no quiero cansarles, además que hemos estado con un retraso de aproximadamente unos 20 minutos, les puedo pedir disculpas. Y yo simplemente quiero despedirme con Brisa Liliana de Angulo Lozada. Su historia real se las he mostrado, se las he contado a través de este análisis, a través de esa sentencia también nos las ha contado la Corte. Una mujer muy valiente, una mujer que no se ha rendido, una mujer que ha dado la cara hasta el final, una mujer que merece respeto y además que ni siquiera ha aceptado indemnización económica, porque la Corte siempre la da. O sea, la reparación es integral en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre te da reparación económica y Grecia ha renunciado a esa reparación económica precisamente para que la sentencia y la Corte se concentren en generar políticas públicas, en cambios normativos, en cambios de actitud del Estado boliviano, precisamente para garantizar que no le vuelva a suceder lo que le ha sucedido a ella, por lo menos que no suceda tan recurrentemente, o por lo menos que no se invisibilice tanto el tema de la violencia contra nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, Brisa Angulo es una mujer muy respetada, una mujer muy valiente. No estaríamos hablando en estos momentos de su caso si se hubiera suicidado. Imagínense ustedes el impacto que tiene una violación en una persona, ¿no? En un niño peor, en una niña peor. O sea, esas cuestiones tienen que llamarnos a la reflexión y tenemos que intentar debatir, sentarnos a dialogar de estas cosas. Ahora, ¿cómo cumplimos la sentencia de la Corte? Debería ser el siguiente paso. Debería ser qué hace el Estado. No dejemos todo sin llamarnos a la acción. Y ahí viene un poco el cierre. ¿Dónde encajan ustedes? Todos, abogados, jueces, fiscales, estudiantes. ¿Dónde encajamos en este caso? Pues difundiéndolo, por lo menos, difundámoslo. Tienen la presentación, se las voy a mandar. He trabajado muchísimo para hablarles hoy y lo he hecho con el mayor de los gustos. Ha sido muchísimas horas de trabajo para sistematizar, resumir la presentación, las imágenes, pero luego con mucha fe de que en algún momento vamos a lograr desidiotizarnos de las redes y vamos a intentar salir de nuestra zona de confort y vamos a intentar hacer la difusión de las sentencias, la difusión de los derechos, porque eso es fundamental para garantizar una sociedad más democrática, más culta, más pujante, ¿no? No hay otra manera para garantizar también una infancia feliz, una infancia protegida. Y bueno, ahí les llamo a la acción a estudiantes, a abogados. Difundamos, por favor, la sentencia. Voy a cerrar posteando precisamente el resumen que hemos hecho desde Latin Juris Bolivia de la sentencia. Es un resumen bien amigable, es un resumen que lo pueden mantener ustedes en sus celulares y los pueden ir compartiendo.
con un formato muy entendible. Especialmente está diseñado y dirigido para estudiantes, para que sepan qué puede pasar si realmente son víctimas de estas cuestiones. Dios no quiera, pero bueno, puede pasar una serie de cosas. Les invito nuevamente a la acción, les invito a que compartan, mejoremos juntos la abogacía, desde las páginas, de las redes, desde donde podamos. Esa es la misión, eso es lo que me impulsa cada día a ir a dar clases en algunas universidades donde me admiten. Y bueno, espero que les haya gustado la exposición. Yo voy a dejar de compartir pantalla precisamente para agradecerles y despedirme, haciéndoles presente, como siempre, un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia. También les invito a que nos sigan porque vamos a retransmitir el diplomado en Derechos Humanos de Latin Juris General, que se está desarrollando precisamente en este mismo momento. Y el miércoles yo ya voy a estar hablándoles de procedimiento ante la Corte, procedimiento ante la Comisión, todo lo que es procedimiento interamericano, algo que me apasiona y que me va a encantar compartir con todos ustedes. Evidentemente también lo vamos a compartir en la página de Latin, lo vamos a compartir en la página, bueno, en la página de YouTube que tenemos. Les invito también a ver esos videos. Comprométanse, no les pido que le den like, no sé. Comprométanse, vean, infórmense, es lo mejor. Especialmente lo digo por mis estudiantes y por los estudiantes que se han podido unir a esta presentación, a esta exposición. Les agradezco muchísimo y bueno, me despido, me damos un fuerte abrazo y les pido por favor que estén atentos porque vamos a seguir con muchas más actividades. Seguramente en un futuro ya compartiremos y comentaremos otro de los casos emblemáticos que ha sido recientemente sancionado. Podemos hablar de Blas Valencia y otros, por ejemplo. O otro de los casos, ¿no? El tema de la señora Ibe, o el tema Pacheco Tineo, etcétera, o Carlos Flores Bedregal, ya vamos a ir eh, conversando de estos casos. Lo que sí les pido es, por favor, compartan, por favor, difundan. Si no hacemos eso, evidentemente somos cómplices de todo lo mal que puede estar en nuestro país. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con todos ustedes.